La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Capítulo 22 de noviembre. Llevo mucho tiempo devanándome los sesos sobre si arrojar todo esto al fuego. Bueno, está bien, ni tanto tiempo ni con tanto esfuerzo. Admito que la crónica de Wendell es útil, y de hecho, de ella me han surgido una docena de preguntas que investigar. En especial, aquella relacionada con la capacidad de los monarcas de las hadas para manipular el tiempo. Pero sin duda, se limitaría a sonreírme con suficiencia si se las planteara y haría alguna broma sobre la bibliografía. Por mucho que me esfurezca que alguien toque mi diario, por no hablar de que he tenido al descaro de llenarlo con su letra perfecta, por supuesto, su caligrafía es preciosa incluso al escribir sobre un trineo tironeado por un caballo. No voy a dejar que mis manías tengan prioridad sobre la investigación. Dormí la mayor parte del camino de regreso a Rushwick, lo cual me sorprendió. En uno de los momentos en que estuve despierta, Wendell me explicó que había formado parte de un encantamiento poderoso cuando creé la espada, y que, como yo no tenía magia, en su lugar éste había absorbido buena parte de mi fuerza mortal y que me llevaría tiempo recuperarla. Esta fascinante afirmación me llenó de inmediato de preguntas. ¿Fue lo que hizo Deirdre? ¿Sacrificar su propia fuerza por el bien de su esposo Hada y por eso murió poco después? ¿Mediante qué tipo de hechicería contribuye la fuerza mortal a la magia de las hadas? ¿Las hadas de la corte son las únicas que tienen acceso a ella? Pero me quedé dormida de nuevo antes de que pudiese preguntárselo. En cuanto estuvimos de vuelta en la cabaña, me tumbé en la cama y dormí toda la noche y la mañana siguiente, y cuando me desperté, volví a sentirme completa. «Wendell», lo llamé. No sé por qué lo hice. Estaba otra vez al borde del sueño, y por algún motivo la quietud de la cabaña me alarmó, pero entró en mi habitación con una sonrisa engreída. «Llevo horas levantado», dijo, y no me lo creí ni por un segundo. ¿Debería pedir el desayuno? Sí. Él ya había comido, pero aquello no lo detuvo para servirse la comida que habían traído, Finn y Krishnan. Pan negro contundente, pescado ahumado, huevos de ganso, varios tipos de queso y bayas frescas conservadas en sírope que habían mezclado con gachas y yogur, y cubierto de azúcar tostado. Era el desayuno más elaborado que nos habían servido, y lo más extraño fue que nos lo trajeron tanto Finn como Krishnan. Bentley tuvo la habilidad de unirse a nosotros, una propuesta que aceptaron de inmediato. Aquello me vino bien, pues me permitió comer en paz mientras que Bentley se entretenía desplegando sus encantos ante dos sujetos con buena disposición, ambos llenos de preguntas relacionadas con nuestras hazañas. Me enteré de que Wendell había dejado a Lilya y a Margaret sanas y salvas en casa de la familia de Lilya, y que ambas se encontraban bien. Los padres de Lilya estaban fuera de sí, aliviados y llenos de gratitud, mientras que los hermanos pequeños de Lilya estaban cautivados por la cicatriz extraña pero bonita de la frente de Margaret. Estaba más que contenta de que Bentley hubiese acaparado la primera avalancha de elogios, algo que sin duda incidía en su buen humor actual. Respondió a las preguntas de Finn y Krishnan con pelos y señales, y de alguna manera una manada de lobos y una tormenta de nieve temible se hicieron hueco en nuestro viaje a la Feria de las Ocultas, como si la historia necesitase que la embellecieran. Los hombres no se perdían ni un solo detalle, algo a lo que estaba acostumbrada, pero había algo en la forma en que dudaban al hablar, como si debieran escoger con sumo cuidado cada palabra que le dirigiesen a Bentley, y la forma en que Finn le lanzaba miradas nerviosas a Krishnan cada vez que su aspereza innata salía a relucir era algo totalmente nuevo. «Saben tu secreto», dije sin rodeos después de que Finn y Krishnan se marchasen. «¿El pueblo entero?» Se sirvió más yogur. Lilya y Margaret son listas, aunque no hace falta ser muy avispado para sumar 2 y 2 después de todo lo que han visto. Tamborileé los dedos sobre la mesa.
Es un inconveniente. Ahora los habitantes del pueblo te verán como una especie de hada madrina. Ya haces bastante poco trabajo sin tenerlos acosándote día y noche para que les hagas favores. Se le borró la sonrisa de la cara. ¿Crees que lo harán? No tengo ni idea. Los hochlandeses no están en los mejores términos con las hadas de la corte, así que quizás eso atenúe las expectativas que tienen sobre ti. ¿No podrías haberles borrado la memoria a las chicas? Me dedicó una mirada incrédula. ¿Desearías que le hubiese alterado la mente después de todo por lo que han pasado? Ay, no del todo, dije a la defensiva, pero podrías haberles borrado el recuerdo de lo que vieron en el valle. No funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Me incliné hacia adelante con impaciencia. No tengo ni la menor idea. Nunca me he molestado en jugar con la mente de los mortales. Me desplomé en el asiento con un suspiro. No eres de ninguna ayuda. No quiero ser de ayuda. Bingley lanzó la mirada al techo. Desearía acabar el artículo y utilizarlo para deslumbrar a las mentes brillantes de la Sitfe y sumirlas en un estupor magnánimo. Luego quiero usar el dinero para contratar a un ejército de estudiantes y para comprar equipamiento para encontrar la puerta trasera a mi reino. Hablando de eso, creo que tenemos bastante material para completar el borrador, ¿no te parece? Aquello me animó. Más que suficiente. También está esto, dijo, y se levantó de la silla con una sonrisa. Cuando regresó, tenía la capa blanca que me había dado el hada doblada sobre el brazo. Me quedé mirándola. A la luz de la cabaña, que no era natural, se hacía más evidente. El pelaje no parecía tal, sino más como cuchillas de escarcha. ¿Le has hecho algo? Cielos, no. Preferiría rellenar mi colchón de nieve que coser cualquier prenda de las suyas. No es que no le haga falta. Examinó la capa con ojo crítico. La he dejado fuera porque dentro se derrite un poco, pero si la conservamos en hielo... Podríamos exhibirla en la conferencia. La cabeza me daba vueltas. Habíamos conseguido un artefacto de una especie de hada que nunca se ha estudiado hasta ahora. Una prenda que decía hada en cada una de sus puntadas y pliegues. Alegar que era un triunfo era quedarse corto. Me sonrió. Precisamente. Salió y dejó la capa al fresco. Luego me trajo uno de sus cuadernos encuadernados en cuero, cuyas páginas se ondulaban con elegancia y tenía la banda desmenuzada entre ellas, como no. Para mi sorpresa, contenía un borrador del resumen y un esquema con esa caligrafía tan irritante. ¿Creías que te dejaría hacer todo el trabajo?, dijo en respuesta a mi expresión. Claro que sí. Revisé el esquema y añadí mis propias notas aquí y allá. No estaba nada mal, pero Bingley ya había publicado antes, docenas de veces. Supongo que siempre había asumido que sus estudiantes se lo hacían todo. No has incluido nada sobre el encuentro con el príncipe de las nieves, dijo, si eso es lo que era. ¿Qué iba a decir? ¿Que luché contra él y lo maté con una espada forjada de lágrimas? Quiero dejar estupefactos a los de la Sitfe, pero no por ese motivo. No respondí. En realidad, no me gustaba recordar la escena de la cueva. Estaba acostumbrada a recopilar historias de las hadas, pero no esperaba formar parte de una. Nunca lo había deseado. Se suponía que debía mantenerme cómodamente fuera de los cuentos con mi pluma y mi cuaderno. Sabía que aquello no molestaba en absoluto a Bingley. ¿Por qué debería? Él era una historia. Lo había demostrado cuando blandió la espada imposible de hielo e hizo retroceder a nuestro enemigo con la misma facilidad con que respira, con la hoja reluciendo demasiado rápido para que pudiese seguirla. No tenía ni idea de que fuese capaz de hacer algo así. Magia, sí. Un despliegue de habilidades físicas del tipo que requiere entrenamiento y esfuerzo, no. Desde aquella noche he sentido como si el suelo se hubiese alterado ligeramente bajo nosotros, como si no lo viese desde el mismo ángulo exacto en que solía hacerlo. Por cierto, aún no te has explicado, dijo al tiempo que tironeaba de un hilo suelto del jersey. ¿Cómo supiste sacar la espada de la nieve, Em? A veces eres tan competente con tu trato con las hadas que me aterroriza y empiezo a sospechar que eres una maga. Resoplé.
Una no necesita magia si conoce suficientes historias, lo examiné. ¿Tienes alguna duda de todo esto? ¿Qué pasa si la comunidad académica descubre lo que eres? La mayoría te temerá y desconfiará de ti. Puede que unos pocos selectos intenten dispararte y disecarte como uno de los brownies de Davidson. Puso la silla en equilibrio sobre las patas traseras. Nadie en Cambridge lo creerá en el remoto caso de que cualquiera de ellos descubra lo que piensan de mí en Rashwick. Solo por si acaso, me expondré frente a ellos cuando vuelva y les contaré que nuestros lugareños ingenuos estaban tan impresionados por nuestro éxito y la investigación que pensaron que ambos éramos hadas. Eso granjeará unas risas en la Sitfe. La mayoría de nuestros colegas titulares rara vez requieren que les convenzan de la ingenuidad de la gente de los pueblos. Ya lo sabes, Em. ¿Recuerdas los problemas que tuviste para darle la coautoría a aquel pastor galés en el artículo sobre las colinas de las hadas? Tus revisores no dejaban que fuese a imprenta. Lo recuerdo muy bien, y pensé que probablemente tendría razón. Entonces, ¿de qué me preocupaba? ¿Y por qué estaba preocupada? Seguro que para mí no tendría demasiada importancia que el secreto de Wembley saliese a la luz, pero era mi amigo, y pensé que se estaba tomando aquel asunto bastante a la ligera. Nos interrumpieron unos golpes en la puerta. Era uno de los hijos de Aud que vino a traernos flores silvestres secas, caracolas pulidas y un surtido colorido de setas que debió de haberlas llevado días recolectar. Wembley los aceptó con indiferencia y le cerró la puerta al joven en las narices. ¿Qué demonios voy a hacer con esto?, masculló al tiempo que dejaba la cesta sobre la mesa con un tintineo. ¿Abrir una botica? No saben lo que quieres, dije aguantándome la risa. Solo saben lo que les ofrecen a sus hadas a cambio de sus servicios. Podrías decirles simplemente que prefieres la plata. Es lo que tenían la costumbre de ofrecer en Irlanda, al menos a las hadas de la corte. Casi todas las especies de hadas odian los metales humanos, y aún así, las irlandesas son únicas al tener la capacidad de tolerar, y de hecho amar, la plata. Se dice que llenan sus bosques vastos y oscuros, con espejos de plata que parecen joyas, y que beben del poco sol y la luz de las estrellas que atraviesan las ramas para reflejarla a la voluntad de las hadas. También se dice que utilizan la plata para construir escaleras fantásticas que suben y suben en espiral por sus gruesos troncos, y puentes que cuelgan entre ellos como delicados collares. No importa, porque no puedo aceptarlo, dijo malhumorado. No he hecho ningún trato con esta gente. Fui a esa alocada misión imposible por ti. Fruncí un poco el ceño al recordar nuestro insólito trato unilateral. Entonces te compraré un juego de cubertería elegante cuando volvamos, respondí. Y en cuanto a Ud y al resto, te recomiendo que finjas una fuerte predilección por las setas y que afirmes que su deuda está saldada. Esto es todo culpa tuya, señaló. Si solo hubiésemos fingido ir a por esas dos como yo quería, Lilja y Margaret estarían muertas, o peor, sentencié. ¿Es eso lo que querías? Se tomó su tiempo para pensarlo. No, aunque no imagino por qué te molesta tanto, Em. Lilja ha venido 2 veces a darte las gracias, y cuenta con que volverá. No me molesté en decirle que tus motivos no eran para nada generosos. Sentí un hormigueo de la inquietud. Al fin y al cabo, era cierto que no había rescatado a Lilja y a Margaret por su bien, sino por el estudio. Visto así, no había nada que agradecerme. De hecho, yo también tenía bastantes motivos para agradecerles a ellas que se hubiesen dejado capturar y así brindarme la oportunidad de ser testigo de la Feria de las Ocultas. Volví a tamborilear los dedos. Algo me preocupaba. Reconocí la sensación, aunque no sabía qué significaba, aparte de que estaba pasando por alto algo importante. Había un patrón en Rashwick. Podía sentir sus bordes. Necesitaba tiempo con mis notas. Cielos, dijo Wendell, conozco esa mirada. ¿Qué temible imposición me estás reservando ahora? Se puede confiar en que Wembley se crea siempre el centro de mis pensamientos. No hay ninguna imposición. Me gustaría que me dejases a solas unas horas, si es que eso está dentro de tus capacidades.
Supongo que sí, dijo a regañadientes, aunque no me halagó su reticencia a apartarse de mi lado. Bingley odia no tener compañía con quien hablar. Bueno, sin duda encontrará oyentes dispuestos en la taberna si se aburre. Sin embargo, me sorprendió cuando, después de desayunar, me informó que pretendía ir a dar un paseo. Pensaba que habías renunciado a la idea de encontrar la puerta aquí, dije, pues eso había supuesto, dado que su esfuerzo había sido solo superficial. ¿Dije algo de una puerta?, respondió de espaldas mientras se ponía la capa. Gruñí. ¿Qué sentido tiene hacerte ahora el misterioso? ¿Tienes más secretos que yo no sepa? Digamos que hay algunos impresionantes. Puse los ojos en blanco y volví a las notas. Ahora no podía perder el tiempo con él. Bueno, no vuelvas a molestar al pobre Poe. No es probable que la encuentres en el Cardarscour. Las hadas de la corte de Hoshland cambian su reino de sitio, ¿no? Pero solo en el espacio. Viven en un invierno eterno. La puerta que buscas debe ser fija, dado que tu reino es inamovible. Y digo debe, aunque solo hablo en términos hipotéticos, por supuesto, ya que nunca me he topado con un fenómeno así en persona, y solo puedo extrapolarlo de los escritos. Así que se podría razonar que, si está en alguna parte, será en un lugar donde siempre sea invierno, como un glaciar o una cumbre alta que siempre esté cubierta de nieve. Por supuesto, debería señalar que creo que es muy poco probable que una puerta como la que busques esté en este país. No hay mucha similitud entre tu reino y el de las ocultas. Tiene más sentido que se encuentre en un bosque similar, verde y húmedo, con bastantes arboledas de roble que beban de la magia menor de las hadas comunes, y donde se creen espacios para que se manifiesten dichos portales, si es que su existencia es el resultado de un simple accidente o casualidad. En las historias suele decirse que este tipo de madrigueras, o entrada trasera como gustes, son accidentales. El norte de Europa es la localización más probable, quizás en uno de los bosques más cálidos de Rusia. Se quedó de pie, inmóvil, con la mano sobre el pomo de la puerta y sin dejar de mirarme. Sí, sé que son muchas conjeturas, añadí, malinterpretando su expresión. No he tenido tiempo de reflexionarlo demasiado. Me sonrió y sus ojos brillaron un poco más que de costumbre. Seremos un gran equipo, Em. Resoplé para ocultar el rubor que se extendía por mi rostro. Hasta ahora, nuestro trabajo en equipo parece que no está repartido de manera equitativa. Puede que aún te sirva de ayuda, mi querida dragona. Me dejó sola y cerró la puerta con suavidad a sus espaldas. Capítulo 23 de noviembre. Después de visitar a Poe esta mañana, regresé y vi que Bingley se había vuelto a esfumar. Está claro que sigue buscando la puerta. ¿Por qué se molesta en ser tan condenadamente reservado con el asunto? ¿Y por qué no quiere contar con mi ayuda? Me indignó, así que me paseé un rato por la cabaña contemplando las distintas baratijas con las que había abarrotado el espacio. Desearía que me ofrecieran más. Pasé un dedo por la repisa de la chimenea, ni una mota de polvo. Recordé lo sucio que estaba el lugar cuando llegué, y sin embargo nunca la había visto limpiar el polvo. Quizás se había anticipado a mi enojo y había dejado varios diagramas completos de formaciones de rocas basálticas sobre la mesa. Aquellas que los lugareños afirmaban que habitaban los pequeños. Le había asignado esta sección del artículo, al menos había hecho algo. Leí por encima el resumen que había dejado bajo los diagramas. Era breve pero aceptable. Me senté a trabajar pero me distraje. Fuera el tiempo, tenía esa naturaleza suave que solo adquiere en invierno. Las nubes se acercaban y pasaban como una ensoñación y se deshacían en jirones blancos. Soplaba el viento del norte y traía el olor a azufre de alguna fuente termal invisible de la montaña. Dejé la pluma y me puse la capa y las botas. Estábamos bien provistos de leña, pero quería ejercitarme un poco. El primer tronco terminó por romperse, aunque necesité darle unos cuantos golpes. El segundo estaba plagado de nudos y salió volando a un lado cuando le di con el hacha. Cuando fui a desenterrarlo de la nieve,
oí la presión suave de unas botas al pisar. «Emily», exclamó Lilia. Margaret caminaba detrás y ambas me sonreían. Acabamos de echarle una mano a Ulfar para descargar suministros en el muelle y veníamos a preguntarte si querías tomar un vino con nosotras. Dora ha estado quejándose otra vez de las bebidas, así que pensó en pedir unas botellas de Francia. Gracias, dije, pero no querría interrumpirlos en sus tareas. Además, prefiero no beber tan temprano. A Lilia se le borró la sonrisa. Solo cuando las palabras salieron de mi boca me di cuenta de cómo habían sonado. No quiero decir que sea muy temprano para beber, aclaré. Solo que, por lo general, yo no bebo mucho y, por tanto, es muy temprano para mí, pero aquellos que beben con frecuencia seguramente discreparían. Ambas me miraron con el ceño fruncido. Bien hecho, pensé. ¿Cómo era posible que al intentar salir del paso me las hubiera arreglado para meter la pata incluso más? Empecé a balbucear algo, pero por suerte Lilia habló primero. «Parece que estás mejorando», dijo, señaló el hacha con un gesto. «¿Quieres que te enseñe?» Casi lloro por su amabilidad. «Gracias», murmuré. Con una expresión divertida me quitó el hacha. «Te mostraré cómo lo hago yo y luego puedes intentarlo de nuevo». Margaret se sentó en otro tocón para observar. Lilia colocó el trozo de leña, lo giró un poco sin pensar, fruto de la maestría, cambió su postura y luego bajó el hacha en un arco rápido. La madera se partió en dos, aunque no del todo por la mitad. «Así es como me gusta hacerlo», me explicó Lilia mientras recogía el trozo más grande y lo dejaba sobre el tocón. El hacha parecía ligera y pequeña en sus manos hábiles y llenas de callos. Es más fácil de cortar si golpeas el borde en lugar del centro. «Ahora puedo hacer esto». Volvió a golpear y el pedazo se partió en dos. «Ahí tienes, perfecto para la comida, ¿verdad?» Asentí. Admito que no pensaba que me impresionaría esta clase de habilidad rústica, pero Lilia hacía que pareciese arte. «Debes de estar muy solicitada en el pueblo», dije. «Puedo cortar un tronco entero en 1 hora», dijo, pero no para fanfarronear, sino a modo de respuesta. «Llevo haciéndolo desde los 7 años. No desearía otro trabajo». «¿A ti también te gusta este tipo de ejercicio?», le pregunté a Margaret, quien había estado sentada en silencio balanceando los pies con una pequeña sonrisa en la cara. Esbozó una mueca. «Prefiero quedarme dentro tocando el piano o leyendo un libro. Cortar leña es tarea de Lilia, me mantiene en calor». Lilia se sonrojó y luego me miró con tal calidez y gratitud que me descubrí preguntando como una tonta. «¿Y hay distintas clases de hachas?» Lilia tuvo mucha paciencia conmigo. Me enseñó a agarrar la herramienta. Al parecer, lo había estado haciendo todo mal, y la enarbolada como si fuese un hacha de mano. «¿Ves estas líneas?», dijo, y señaló el lado cortado de un leño, donde una red de grietas atravesaba la veta. «Ahí es donde debes apuntar. Yo me inclino por esta». Recorrió una con el dedo. «Así evito el nudo, ¿lo ves?» «Puede que estés sobreestimando mis capacidades si esperas que apunte a algo más pequeño que el mismo leño». Se rió. «Haz lo que puedas». Hubo algo en la forma tan cómoda en que lo hizo que me hizo sentir más ligera. Corté el tronco en solo 2 golpes. Conseguí darle a una de las grietas del siguiente trozo y se separó con un único hachazo. Margaret aplaudió. «Bien hecho», exclamó Lilia, rebosante de alegría, como si hubiera completado una maratón. En verdad me sentía bastante orgullosa de mí misma. Es curioso cómo la práctica de algo tan simple, de unas habilidades tan antiguas, puede relajar a una persona. Sin embargo, mi progreso fue bastante irregular. Mi puntería comenzó a empeorar bajo las instrucciones de Lilia, pero yo no tenía su fuerza y no me sentía cómoda empuñando algo tan mortífero, sobre todo después del fiasco con Wendell. Cuando acumulamos un montoncito junto a nosotras, ella y Margaret me ayudaron a cargar todo dentro, y me sorprendí invitándolas a tomar el té, aunque las notas me lanzaban una mirada acusadora desde la mesa. «¡Qué acogedor!», dijo Margaret, y ambas contemplaron la cabaña con admiración. Por alguna razón, no las informé de que aquello era obra de Wendell. Ni una vez me han felicitado por mis aposentos de Cambridge.
Bueno, me pasó la mayor parte del tiempo en el despacho o en la biblioteca, así que ¿qué importa? Lilia preguntó si Wendell se encontraba allí, y ambas parecieron aliviadas cuando negué con la cabeza. «No le tienen miedo, ¿verdad?», pregunté. «Oh, no», dijo Margaret demasiado rápido. «Le estamos muy agradecidas por habernos ayudado». «Sí», intervino Lilia, y entonces entendí que sí que le tenían miedo a Wendell, y mucho, y que también querían evitar ofenderle a toda costa. Presentí que, de alguna manera, Margaret quería seguir con el tema de Wendell, pero no dijo nada más mientras yo hacía el té. Agradecí que no volviesen a mencionar la taberna. Dudo de que llegue a estar cómoda en sitios como aquel, sobre todo cuando todos los días allí presentes insisten en acercarse para una charla amable, cargada de cumplidos y gratitud con los que ya no sé qué hacer, como si se tratase de una de las madejas de hilo de tora y unas agujas de bordar. Hablamos de la investigación y de mi futura presentación con Bentley en la SIDFE. «Entonces, ¿Wendell y tú están juntos?», dijo Margaret de forma atropellada mientras le servía el té. Parpadeé en su dirección. Yo... «No. Claro que no. Somos compañeros de trabajo y amigos, supongo», añadí a regañadientes. «Yo no lo creía», añadió Lilia, y le dedicó una mirada a Margaret para decir: «Te lo dije», y menos por cómo trata a las chicas del pueblo. Sin embargo, Margaret frunció el ceño. «Tan solo pensé... la forma en que te mira... ¿La forma en que me mira?» Pensé en cómo me mira Wendell a veces, sobre todo cuando piensa que no me doy cuenta, y sentí calor, luego frío, después calor de nuevo. «No sé a qué te refieres», respondí, y me di la vuelta para que no viera que me había ruborizado. Cielo santo, parecía una muchacha de 16. Lilia le dio una patada a Margaret. «Seguramente tendrá alguien en casa, tonta». «¿Es cierto eso?», preguntó Margaret. «Ah, no», me entretuve con las tostadas, uno de los panes más blancos y suaves de Poe. «Siempre estoy demasiado ocupada para esas cosas». Margaret parpadeó. «Entonces, ¿nunca te ha gustado a nadie?». «Ah, claro que sí», dije aliviada por cambiar del tema de Wendell. «¿Estaba Leopold?» «Estuvimos juntos un año. Estudiamos el doctorado en Cambridge al mismo tiempo. Después se marchó a Tubinga con una beca de investigación. Me pidió que fuera con él, pero aquello estaba descartado, por supuesto». Lilia aguardó como si esperase que continuara. «¿Y eso es todo?». Cuando la miré inexpresiva, pareció avergonzada y añadió: «Eso es todo. Ya veo. Margaret no tuvo tanto tacto». «¿Uno? ¿Ya está? Hasta yo he estado con más hombres, y eso que ni siquiera me gustan». «¿Y tienes...?», bisqueó, evidentemente, tratando de averiguar mi edad. El ceño fruncido auguró una conclusión desfavorable. Lilia le dio un codazo. «Supongo que soy...», lo medité. «¿Quisquillosa?». Lilia sonrió. «Quisquillosa. Me gusta». Margaret se reclinó con una carcajada. «Ojalá esta hubiera sido más quisquillosa antes de que nos conociéramos». Lilia le dio una patada. «Grosera». «¿Sabes qué otra cosa es grosera?». Margaret se inclinó hacia mí. «Quemar el cobertizo de una extraña porque te han roto el corazón». «Erika no te quemó el cobertizo», dijo Lilia. «Todavía sigue en pie. Gracias a la tormenta, no a ella». Margaret se volvió hacia mí. «Lilia tiene la costumbre de cortejar a las locas». «No es verdad». «¿Es eso o las vuelves locas tú, pues?». «Supongo que con el tiempo acabaré encerrada, quizás después de que le prenda fuego al pueblo». Lilia le arrojó un paño. Tenía la cadencia de una vieja discusión y me descubrí riéndome con ellas. Después del té, Margaret volvió a invitarme a la taberna y cuando decliné se puso bastante insistente, aunque con buena intención. Después de echarme una ojeada, Lilia apoyó una mano en su brazo. «No pasa nada», dijo. «De todas formas, deberíamos regresar a casa. A mi madre le gusta que la ayudemos con la cena». Hizo una pausa. «¿Por qué no vengo mañana para otra lección? Creo que con un poco más de entrenamiento se te dará bien, si puedes sacarle un rato a la investigación». Le aseguré que podría. Me sorprendió cuánto había disfrutado de la experiencia, así como de su compañía,
sobre todo porque no había implicado la presencia de una docena más. Me dedicó otra sonrisa cálida y ella y Margaret se marcharon. 26 de noviembre. Me pasé la mayor parte del día repasando las notas con atención y releyendo el diario, incapaz de concentrarme en el artículo ni en la enciclopedia, pues aún me asolaba la certeza de que se estaba pasando por alto algo importante. Al final recurrí a los libros, sobre todo a los recopilatorios de cuentos de hadas antiguos y a sus distintas versiones sobre las cuales a los driadólogos les encanta debatir más que nada. ¿Qué versión debería tener prioridad? O si cuentos similares contados en regiones distintas comparten un mismo origen. Bingley había vuelto a fugarse y yo había estado a solas con la inquietud hasta que, pasado el mediodía, escuché que llamaban a la puerta. Como esperaba Lilia y la bienvenida distracción de otra clase para cortar leña, me sorprendió encontrar a Ud en su lugar con una expresión decidida. «No le han gustado nuestros regalos», dijo sin más preámbulos. Suspiré. Consideré decirle que Bingley no necesitaba regalos, pero no lo entendería. Los favores concedidos por las hadas siempre deben recompensarse de una forma en que las satisfaga, lo cual no es lo mismo que decir que esto deba tener el mismo valor según los estándares humanos. Pasé la mirada por la habitación y reparé en el costurero de Wendell. ¿Tienes agujas de plata?, dije. Me había fijado que las de Wendell estaban hechas de hueso. Aud asintió despacio, desconcertada. ¿Eso bastará? Creo que le gustaría tener un par de espejos, dije, para colgarlos en la pared, pero solo si son bonitos, y chocolate. Añadí con cierto resentimiento porque, por supuesto, yo también merecía un regalo por mis esfuerzos. Aud asintió, parecía satisfecha. Volvió a marcharse y una hora después, una de las conquistas de Bingley, la bajita y morena, trajo todo lo que le había pedido. Parecía tanto aliviada como decepcionada al descubrir que estaba ausente. Entendía cómo se sentía, pues por fin había averiguado qué me incordiaba y no cabía en mí de la emoción de poder compartirlo con él. Pero cayó la tarde y todavía no había señales de Wendell. Decidí bajar a la taberna. Sin duda lo encontraría allí, felizmente acomodado entre el asombro y la admiración, pero cuando abrí la puerta, solo los rostros familiares de los habitantes del pueblo me devolvieron la mirada. Para mi horror, estallaron en aplausos y comenzaron a palmearme en los hombros. Varias mujeres me abrazaron, no me fijé en quiénes, ya que mis sentidos se vieron momentáneamente abrumados por esta arremetida. Déjenla tranquila, gruñó Tora, y su mano huesuda me envolvió la muñeca para arrastrarme a su rincón acogedor y remoto junto al fuego. Gracias, murmuré, y me desplomé en la otra silla. Soltó una carcajada ronca. Te has quedado petrificada, parecías un tejón asustado. No discutí con la elección de aquella metáfora tan poco halagadora, y me limité a hundirme más en la silla. ¿Han visto a Wendell? ¿Por qué debería saber dónde se ha metido esa criatura? Es tu hada. ¿Qué ocurre? Casi me muerdo la lengua de la consternación. ¿Mi hada? ¡Cielo santo! No pasa nada, solo que creo que ha averiguado el motivo por el que los altos se han llevado a tantos de su pueblo estos últimos años. ¿Y por qué seguirá ocurriendo si no hacemos nada para detenerlo? No tenía intención de contárselo, pero las palabras salieron disparadas de la emoción. La expresión de Tora se endureció y sostuvo una mano en alto. Espera un momento, muchacha. Unos segundos después, Tora había arrastrado a Ud para que se uniera a nuestro tete-a-tete. ¿Qué es todo esto, Emily?, dijo mientras me sostenía la mano con calidez. El niño cambiado, respondí. Antes de que llegase a Rashwick, las ocultas habían secuestrado a pocos jóvenes. Todas sus historias concuerdan en ello. Una persona por generación quizá, incluso con menos frecuencia. Los pueblos vecinos no se han visto afectados de la misma manera, lo cual significa que hay algo en Rashwick que los atrae. Entonces, ¿quieren recuperar al niño?, preguntó Aud desconcertada. No, es un tema central que aparece a menudo en los textos, conocidos como la teoría de la linterna.
Balbuceé antes de detenerme. ¿Cómo explicarle esto a personas corrientes? ¿Cómo explicar que las historias que les cuentan a los niños, o por diversiones las noches frías junto al fuego, albergan las verdades más profundas? Que, de hecho, estas son la clave para averiguar los secretos de las hadas. Es como si las hadas se vieran atraídas a los lugares con mucha magia. Los niños cambiados requieren una gran cantidad de magia. Atrapar un niño hada e integrarlo en el reino de los mortales de forma tan segura que no puedan sacarlo de ahí. Y vuestro niño cambiado es especialmente poderoso. Por eso las hadas de la corte se ven atraídas aquí. Puede que incluso no se den cuenta de eso. Aud frunció tanto el ceño que las cejas se toparon. Una linterna. Sí, pero ¿cómo apagamos la luz? Solo hay una manera. El tono de Tora era duro, pero extendió una mano curtida y la apoyó sobre el hombro de Aud. Es lo que llevo diciéndote años, Aud. Dijiste que no cuando esa criatura solo hería a Mor y a Asluk, pero ahora se trata del pueblo entero. ¿Cuál de nuestros hijos será el siguiente que se lleven si no hacemos nada? Ari, dijo Aud al soltar el aire, soy la madrina de ese niño. Sí. Tora no suavizó la voz. ¿Y de cuántos más? Aud presionó una mano contra los ojos. Cuando la apartó, parecía mucho mayor y vi el parentesco entre ella y Tora como un reflejo desfasado. Pero aún no dio su brazo a torcer. En lugar de eso, me miró fijamente con dureza, como diciendo, ¿y bien? Si supiéramos su nombre, titubeé, el nombre real del niño cambiado, podríamos utilizarlo para exiliarlo. Tora se apoyó en el respaldo e hizo un sonido despectivo. Ya lo sabemos. ¿Crees que no intentamos engañarlo para que nos lo dijese cuando llegó? Ocultan sus nombres con mucho celo. Aud no dijo nada. Se limitó a seguir mirándome. Dejen que lo piense, dije. No hagan nada de momento, por favor. No tardes mucho, dijo Tora con una expresión sombría. Anoche volvimos a oír las campanadas. Nunca han sonado con tanta regularidad. Se llevarán a otro niño y pronto. 26 de noviembre, más tarde. No sé qué pensar de este desarrollo de los acontecimientos. Me ha enervado más que cualquier niño cambiado o bestia férica. Quizá poner mis pensamientos por escrito me ayude. Después de haber conversado con Aud y con Tora, regresé a la cabaña. Wendell no había vuelto aún y una hora después decidí salir a buscarlo. Casi nos chocamos en el camino que sube a la montaña. Salió paseando a la luz del crepúsculo con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo, con el ceño fruncido y perdido en sus pensamientos. Unos cristales de nieve se acurrucaban en su cabello dorado, lo cual me distrajo. Estoy acostumbrada a ignorar sus atractivos, pero ese cabello es duro de roer. Me he fijado en que la mayoría de la gente queda cautivada por su sonrisa o sus ojos, pero en mi caso es ese condenado pelo. Una no puede evitar imaginarse qué tacto tendrá. Ese es el problema. Alzó la mirada cuando oyó mis pasos y se le iluminó el rostro. Ahí estás, Em, escabulléndote en la penumbra, típico de ti. No me molesté en preguntarle dónde había estado, si quería ser reservado a Yael. Aparté el alivio de su vuelta a un lado, lo cual me llenó de una sensación de ligereza inexplicable, y dije, necesito tu ayuda. ¿Cómo no? Al menos, ¿podemos alejarnos de este condenado frío? No lo vas a creer, pero añoro las chuletas de cordero de Ulfar. Me aferré a su mano y lo conduje de vuelta a la cabaña. Pareció que lo había tomado un poco por sorpresa, pero se dejó llevar y entrelazó sus elegantes dedos con los míos. Necesito su nombre, dije en cuanto estuvimos dentro, el nombre real del niño cambiado. ¿Cómo consigo que me lo diga? Me miró desconcertado. Si no lo has averiguado ya, dudo que lo hagas. Hice un aspaviento. Tú solo dímelo. No sé cómo, por eso te he dicho que si no lo has averiguado ya, yo... ¡Ay, cielos! Me dejé caer en una de las sillas. No podrías ser de menos ayuda si te lo propusieras. Creo que lo estás intentando. No especialmente, se sentó frente a mí. ¿Qué importancia tiene el nombre de la criatura?
Le conté lo mismo que a Ud y a Tora. Soltó un gruñido. Así que ahora debemos rescatar al pueblo entero, ¿no? Entrelazó las manos y frunció el ceño. Gracias, pero ya estoy harto de ser altruista. No es altruismo. Todavía no sabemos nada de ese niño cambiado, de dónde viene, por qué está aquí. Es un agujero en nuestra investigación. Si pudiéramos completarlo, sacudió la mano. Ya hemos hecho suficientes descubrimientos como para impresionar a la academia al completo. En la conclusión escribiremos: se requiere mayor investigación, bla bla bla. Esto no es solo por el artículo, es por mi libro, Wendell. Nuestro conocimiento de los niños cambiados es inconcluso. No solo los de Hoshland. Aquí hay más que descubrir y no puedo marcharme sin mirar debajo de cada piedra. No respondió, solo soltó un gran suspiro y apoyó la cabeza en la mano. En las historias, engañan a las hadas para que revelen su nombre real, añadí. Por ejemplo, el de Lindenfeld. Su esposa fingió dar a luz y le llevó un cordero envuelto en pañales para que pareciese un bebé, solo para que él escribiera su nombre en el certificado de bautismo. Wendell se echó a reír. Antes me congelaría hasta morir que escribir mi nombre verdadero con tinta, incluso si mi mujer me lanzara una docena de mocosos. Estas cosas no son tan fáciles como los cuentos. Me levanté y empecé a pasearme. Podríamos amenazarlo. Las amenazas deben reforzarse con hechos. No me interesa atormentar a niños sin importar lo mucho que lo merezcan sus padres. Me miró con el ceño fruncido mientras lo dijo y yo lo ignoré. No necesitaba que Bentley me diese un sermón en cuestiones de moralidad. Me arrepentí un poco del interrogatorio inicial al niño cambiado dada la angustia que había provocado en sus padres adoptivos. Me detuve junto a la mesa jugueteando con aire ausente con uno de los paquetes que nos había mandado Aud. Por cierto, son para ti. Él solo suspiró otra vez. Te lo dije, no puedo aceptar su gratitud. Los elegí yo, dije, no Aud. Puedes considerarlos como regalos de mi parte. Parecía intrigado y un tanto alarmado. ¿De tu parte? ¿Están cubiertos de espinas? Primero desenvolvió los espejos y exclamó al verlos. Desde luego, eran preciosos, como había pedido, con marcos fabricados con la madera arrastrada por la corriente desteñida por el sol y tallada con motivos complejos de hojas con gotas perladas de rocío. Aud había sido muy lista con su elección, pensé. Wendell se pasó casi una hora tratando de decidir dónde colgarlos. Primero los ponía en un sitio y luego los cambiaba de lugar. Como es natural, se veían bonitos en cualquier sitio. Y cuando al fin terminó, la estancia era aún más acogedora que antes. Dijo mirándose al espejo que había colgado frente a la chimenea, el cual atrapaba la luz parpadeante y la transformaba en algo dorado y veraniego. Sin duda, un efecto que ninguna mano mortal podría conseguir. Después de todo, tienes un corazón enterrado muy hondo en algún sitio, muy hondo. Esto también es tuyo, dije de mala gana, con la esperanza de alejar cualquier tipo de duda. Por desgracia no fue así, pues Wendell no tardó en contemplar las agujas de plata al tiempo que se enjugaba una lágrima. Son como las de mi padre, dijo ensimismado. Recuerdo cómo brillaban en la penumbra cuando nos sentábamos todos juntos al fuego, Kelash, rodeado de árboles. Las llevaba consigo a todas partes, incluso a la cacería del velo de escarcha, que es la primera cacería del otoño, la más larga del año, cuando incluso la reina y sus hijos deambulaban por el bosque con lanzas y espadas cabalgando nuestros mejores... no sé cómo los llamas en su idioma. Son una especie de zorros féricos, negros y dorados a la vez, más grandes que los caballos. Mis hermanos, hermanas y yo nos reuníamos en torno al fuego para verlos tejer sus nidos con zarzas y seda de araña. Y todas las bestias del páramo y los ciervos con cabeza de arpía retrocedían al ver esos nidos, aunque apenas parpadeaban con el silbido de nuestras flechas. Se quedó callado mirándolas. Sus ojos se habían vuelto muy verdes. Bueno, dije, como era de esperar, sin saber qué responder a esto,
Espero que te sean de utilidad. Solo manténlas lejos de cualquiera de mis prendas. Me tomó de la mano y entonces, antes de saber lo que estaba haciendo, se la llevó a la boca. Sentí el breve roce de sus labios contra mi piel y luego la soltó y volvió a lavar los regalos. Me di la vuelta y me dirigí a la cocina sin prisa ni rumbo fijo, buscando algo que hacer. Cualquier cosa que me distrajese de la calidez que me había ascendido por el brazo como una brisa de verano errante, y al final me decanté por preparar una cena ligera con el resto de nuestras provisiones. Después de comer, lo observé jugar con los espejos. Cuando los tocaba, aparecían cosas extrañas. Por un segundo, vi que uno le devolvía el reflejo de un bosque verde con las ramas meciéndose. Parpadeé y desapareció, pero algo de su verdor permaneció en los bordes del cristal, como si siguiese agazapando en algún lugar tras el marco. ¿Son los árboles que verías en tu reino?, pregunté. Soltó un suspiro y retiró la mano. No, dijo en voz baja, tan solo es una sombra de mi mundo. Lo contemplé un momento más de la cuenta. Su aflicción era tangible en el ambiente. Nunca he amado un lugar como él, ni sentido su ausencia como la de un amigo, pero durante un instante decía haberlo hecho y aquello fue como sentir su pérdida. Una seguridad extraña me atravesó como un trago de agua fría. Claro, se dio la vuelta. ¿Qué? Pero yo ya estaba en marcha. Alcé la capa férica de fuera con manos temblorosas. El fuego era intenso, como le gustaba a Wembley, y la capa empezó a gotear rítmicamente sobre las baldosas del suelo. Rebusqué en los bolsillos y mis dedos rozaron el contorno de objetos que entrechocaban y crujían. Concéntrate. Expiré y volví a introducir la mano, poniendo cada ápice de voluntad y cada pensamiento en imaginar lo que necesitaba. Y al fin, mi mano se cerró en torno a algo. Lo saqué. Sostenía una muñeca. Estaba tallada en un hueso de ballena y su cabello eran ramas de sauce. El vestido era de lana sucia y sin teñir del color de la nieve antigua, esa que permanece en primavera. Y aún así, estaba claro que era de las hadas, pues cambió, tan solo un poco, de un instante a otro, y según la luz, cuando me volví hacia el fuego, el vestido pálido parecía bañado en oro. Wendell me la quitó y empezó a darle vuelta entre las manos con el ceño fruncido. Es un símbolo de la casa de Ari, dije. De la casa del niño cambiado, quiero decir. Algo que reconocerá. Wendell parpadeó mientras lo miraba un momento más. Ya veo, pero no creo que... Tendremos que averiguarlo, dije con frialdad, mientras que el corazón me martillaba con fuerza. Aslaug nos abrió la puerta. Nos dijo que Mort estaba fuera, paseando junto al mar, algo que me resultó extraño, pues no solo estaba oscuro, sino que a Mort no le gustaba dejar sola a la mujer en la casa. No nos dejó pasar, sino que se quedó en el umbral, ceñuda, al tiempo que el viento invernal se colaba en el interior y azotaba su vestido. Demasiado fino en esta época del año. ¿Podemos pasar, Aslaug?, dijo Wendell, y se le arrugaron los ojos al ofrecerle una sonrisa encantadora. Debe de haberla imbuido de magia, pues ella parpadeó como si lo hubiese golpeado una ráfaga de lluvia veraniega y dio un paso atrás. En la casa hacía tanto frío que me salía vapor al respirar. Aslaug fue a la parte trasera para encender el fuego. El suelo frente a la chimenea estaba salpicado con al menos 100 cerillas y fajinas usadas, y el propio fuego estaba cubierto de nieve. A pesar de eso, Aslaug había apilado la leña como si no viera la nieve o esperase a que se encendiese a pesar de esta. ¿Cuánto tiempo lleva así?, se preguntó Wendell. Aslaug, querida, aléjate de ahí. Vamos a hacer que entres de nuevo en calor. Empezó a moverse de un lado a otro, barrió la nieve y la vertió en una cazuela. Encendió el fuego y compuso una mueca ante aquel desastre. Pues el lugar era una madriguera de platos sucios, cenizas y tierra de fuera repartida por el suelo sin barrer. Aunque, que yo viera, hizo poca cosa aparte de sacudir una alfombra
y poner en orden un batiburrillo de platos y tazas. La habitación pareció iluminarse. Aslaug seguía de rodillas junto al fuego, contemplando las llamas y ajena a nuestra presencia. Al menos había dejado de temblar. Mientras tanto, tomé una de las ollas de hierro forjado y la llené de brasas y fajines. Verán que me había inspirado en los bogles y sus ollas de cocina. Poe me había dicho que a lo único que temen los altos es al fuego. Bueno, veremos hasta dónde llega ese miedo. Me encaminé a las escaleras, desde donde soplaba un viento frío, de alguna manera conspirando para traer con él la oscuridad, la cual luchaba contra la luz reciente de la salita. ¿Quieres dejar de perder el tiempo?, grité a mis espaldas, pues no habíamos venido aquí a limpiar. Wendell miró el desastre a sus espaldas, con el ceño fruncido por última vez, y me siguió al piso de arriba. Esta vez, el niño cambiado estaba acurrucado en una esquina, y cuando entré en la habitación, soltó un alarido horrible y envió de un muro de nieve una manada de lobos blancos gruñendo contra mí. Sus hocicos cubiertos de sangre seca. Aunque esperaba visiones terroríficas, aquella arremetida repentina me hizo tropezar. Pembley me sujetó antes de que cayera por las escaleras. Tranquilo, tranquilo, dijo al tiempo que se ponía delante de mí. Los lobos se desvanecieron al instante. Las pataletas no te llevarán a ninguna parte con esta. No tiene corazón, y de ninguna manera se va a compadecer de ti. Lo digo por experiencia. Habló en Fire. Las palabras vibraban en el aire como una canción, un efecto que yo nunca podría conseguir sin importar lo mucho que trabajase en mi acento. El niño cambiado se quedó quieto, su pálido rostro volteado como el de un polluelo, y vi que había escuchado el eco de su propia especie en la voz de Wendell. «Vete», dijo, pero en él había un dejo desolador de esperanza. Wendell se volvió hacia mí con una expresión de aflicción que ignoré. Saqué la muñeca de mi capa, el aire se enfrió aún más y cada centímetro del cuerpo del niño cambiado se tensó. Susurró algo parecido a Mersa. «¿De dónde la has sacado?», añadió luego. «¿La quieres?», dije. Dejé la olla de llamas parpadeantes en el suelo. «Puedes recuperarla si nos dices tu nombre». El niño cambiado parecía demasiado estupefacto para hablar. Seguía luciendo como un hada, demasiado pálido y afilado, pero ahora se veía más el niño que había en él, con los ojos muy abiertos, confusos y anhelantes. Pero me detuve tan solo un momento antes de dejar caer la muñeca en el fuego. La criatura gritó, saltó sobre mí y probablemente me habría despedazado si Wendell no hubiera estado ahí para detenerlo. «Emily», gritó escandalizado porque, por supuesto, podía disfrutar de una maldita decapitación, pero algo así lo angustiaba. Sin embargo, no tenía nada que temer, pues había sacado la muñeca de las llamas antes de que sufriera daños serios. Solo se había derretido un poco. «Te lo preguntaré otra vez», dije alzando la voz sobre el llanto de la criatura. «¿Cómo te llamas?». Al final fue fácil. El niño cambiado sollozó y se enfureció con nosotros. Hizo que la habitación se oscureciese aún más y la llenó de nieve que nos golpeó como dagas diminutas. Pero cuando volví a sostener la muñeca en alto, el único símbolo de su hogar que había visto durante los años miserables que había pasado en Rashwick, separado de su familia y su mundo, y la coloqué sobre las llamas. Al fin gritó: «Adlinduri». Aparté la muñeca de inmediato y se la tendí. El hada la apretó contra su pecho. Todavía sollozando, las lágrimas no cayeron, sino que se congelaron en su rostro formando un camino trenzado como un río congelado. Wendell sacudió la cabeza en mi dirección. «Eres aún más fría de lo que pensaba, Em», dijo, y aún así, aquella queja estaba salpicada de algo parecido al cariño. No discutió cuando fuimos a recuperar los 2 caballos de Grisham e incluso se ofreció a cabalgar con el niño cambiado. Aslaug no había apartado la mirada del fuego cuando nos marchamos de la casa,
tan solo se estremeció cuando la puerta se abrió. Mort no había regresado, así que ninguno de los dos tuvo la oportunidad, si así lo hubiesen querido, de despedirse de la criatura que habían acogido y cuidado durante los años más oscuros de su vida. Nevaba ligeramente mientras nos adentrábamos en las montañas a caballo. Adlinduri sorbía por la nariz, y no habló más que cuando se lo ordenábamos por su nombre para guiar a los caballos. Pero a medida que avanzábamos, empezó a sentarse más derecho y a ladear la cabeza para mirar en todas direcciones. En sus ojos había una mezcla de tristeza mezclada con un anhelo desesperado. «Ahí tienes», le dijo Wendell. «Desde luego, tienes motivos para alegrarte. Vuelves a casa». El niño cambiado volvió a estallar en llanto y Wendell me dirigió una mirada desconcertada. Cabalgamos como durante 1 hora con la nieve salpicándonos las mejillas hasta que llegamos a una hondonada pequeña donde la ladera de la montaña se plegaba alrededor de un bosquecillo de sauces torcidos. Incluso si el niño cambiado no nos hubiese guiado hasta aquí, lo habría tomado como una especie de puerta de hadas. Aunque hay muchos tipos, todas tienen una naturaleza similar que, como mejor puede describirse, aunque sea bastante inadecuado, es como inusual. Un anillo circular de setas es el ejemplo obvio, pero además hay que estar atento a los árboles altos y viejos que empequeñecen a sus vecinos, a los troncos retorcidos y cavidades abiertas, a las flores silvestres que no casan con las flores autóctonas del bosque, a los patrones de las cosas, a los montículos y depresiones y claros inexplicables. Cualquier cosa que no encaje. Los sauces frente a nosotros se inclinaban entre ellos como dedos entrelazados con un hueco estrecho en cada extremo. Tenían un aspecto enfermizo, esquelético y medio cubiertos de alguna especie de liquén. Wendell desmontó y luego depositó al niño cambiado sobre la nieve. Todavía apretaba la muñeca con fuerza contra el pecho. Al parecer, algunos de sus cabellos parecían haber vuelto a congelarse, pero no todos. Sentí un ramalazo de culpabilidad, y esta vez no pude sofocarlo, así que hice lo que estaba acostumbrada a hacer con los sentimientos problemáticos, y lo enterré aún más adentro hasta que quedó oculto por otras cosas. ¿Dónde estamos?, dije, sorprendida por la inexplicable certeza de que habíamos llegado más lejos de lo que deberíamos en solo 1 hora. No me había dado cuenta de cuánto había dejado de resultarme familiar las montañas, cuando entramos en este valle entre 2 largos glaciares azules. A nuestras espaldas había una veta en el paisaje a través de la cual la tierra emanaba un humo sulfúrico, caliente y húmedo contra mi mejilla. ¿No estamos en el Kardar Skogur? Desde hace un rato, no, respondió Wendell con aire ausente, como si este hecho no tuviera importancia material, y supongo que no la tenía, dado que podíamos regresar. El niño cambiado permaneció de pie, indeciso, ante el bosquecillo de sauces. Por una fracción de segundo pensé que había visto un pasillo entre las ramas iluminado con linternas del color de la luna, y detrás una escalera que se adentraba en la tierra y otra que ascendía en espiral hacia una torre hecha de hielo. Entonces, un hada salió de entre los árboles. Era tanto parecida como distinta a las que había visto en la feria de invierno. Era alta, encantadora y de rasgos afilados, y la luz de las estrellas se reflejaba en ella de forma extraña, cuando se movía, como un lago en el que han arrojado guijarros, pero sus rostros estaban hundidos como si soportaran una carga, y sus ropajes grises estaban ajados y tan indistinguibles que podría haber llevado un saco de varias capas. Llevaba el pelo negro y recogido y cubierto de escarcha. Su mirada atónita se posó primero en el niño y luego se volvió hacia Wendell, que estaba más cerca que yo. ¿Quién eres?, quiso saber. ¿Por qué has traído esta desgracia ante nosotros? Madre, sollozó el niño cambiado y corrió hacia ella. La mujer hada lo tomó en brazos y lo cubrió de besos,
Tranquilo, tranquilo, mi amor, tranquilo. Mis disculpas si me he excedido, señora. Wendell le hizo una reverencia. Mi amiga y yo pensamos que lo mejor sería devolver a su hijo, quien debo decir era bastante infeliz donde lo dejaste. Idiota, escupió ella. ¿Quién eres para inmiscuirte en nuestros asuntos? ¿Algún errante e insensato de las tierras de verano con poco más que musgo entre las orejas? Estabas aburrido, ¿no es eso? Tienes razón al describirme de ese modo, respondió Wendell imperturbable. Y aún así, ¿por qué armar un escándalo? Con el tiempo habrías ido a buscarlo tú misma. Sus manos se tensaron sobre la pequeña espalda de su hijo. Le murmuró algo y corrió entre los árboles al tiempo que miraba hacia atrás. El susurro de una melodía se coló entre los árboles, y por un instante me quedé aturdida. La mujer hada encaraba a Wendell con una mirada furiosa y fría, y entonces no sé describir lo que ocurrió a continuación, salvo decir que fue como si me golpearan con algo, una ola tal vez, aunque no físicamente. Lo sé, no tiene mucho sentido. Desorientada por la música, me tambaleé en una especie de trance, y cuando recuperé la conciencia, estaba en brazos de Wendell. Me había sujetado antes de que cayese, y me mantenía erguida. Mientras tanto, la mujer hada se había desplomado elegantemente sobre las rodillas. Colocó ambas manos sobre la nieve y presionó el rostro contra ella. «Perdóneme, Su Majestad», murmuró. «No, no, no», dijo Wendell, «nada de eso. Ya no soy la majestad de nadie». Ella lo miró con una expresión confusa que, poco a poco, se despejó. «Solo es un niño». «Cielo santo», exclamó él, «debes saber que, en términos del mundo de los mortales, estoy bastante avanzado en años». Ella me miró por primera vez y arrugó la nariz. Entonces, para mi horror, dijo: «¿Y quién es esa, su mascota?» Wendell dejó escapar una risita nerviosa. «Te recomiendo que no sigas por ahí». «Bueno, ¿y qué es lo que quieres?», dijo, pasando de la humildad a la grosería en un suspiro, a la manera peculiar de las hadas. «¿Estás aquí por asuntos tuyos?» «No sé a qué te refieres, pero en cualquier caso, la respuesta es no. La cuestión de tu hijo es una parte integral de mi plan para volver a mi reino, del que me han desterrado». «¿Una misión?», dijo, notablemente indiferente ante aquella declaración ilógica. «Algo así», me fulminó con la mirada un instante, uno bastante sinuoso y serpenteante, pero en estos casos no se puede tener suerte siempre. «¿Quién ha maldecido sus árboles?», interrumpí. No era lo que quería preguntar primero, pero muchas hadas valoran las indirectas. Me alegró la frialdad de mi tono, pues aún seguía mareada debido al encantamiento que nos había lanzado el hada, y además todavía me escocía el orgullo por aquella tontería de la mascota. «No son solo los árboles», respondió ella después de mirarme un momento con curiosidad. «Todos estamos malditos, desde las raíces hasta las ramas, los copos y la escarcha, los jóvenes y los mayores. Todos los aliados del antiguo rey comparten su caída y su miseria». Se envolvió con sus brazos. «Desearía estar atrapada en un árbol, como mi rey. Es mejor destino que ver a mis hijos deshacerse como el hielo sobre el mar en verano». «Por eso lo enviaste lejos», murmuré. Repasé mentalmente una historia tras otra, tratando de encajarlas en un patrón que reconociera. «Entonces, Ari, tu hijo, ¿es descendiente del antiguo rey?» Wendell, que había estado escuchando a medias mientras daba pisotones y se soplaba en las manos para calentárselas, me miró con la boca abierta. La mujer soltó una breve carcajada. «Tu amante mortal tiene una mente como el cristal», dijo, «afilada y fría. Me gustaría tenerla para mí». «Es muy considerado de tu parte», fue todo lo que respondió él a esta afirmación, lo cual fue desastroso a muchos niveles. «Lo digo en serio», insistió la mujer. «¿La cambiarías por algo? Tu poder proviene de las tierras de verano, pero te concedería la habilidad del invierno». «Gracias», dijo Wendell. Parecía esforzarse por contener la risa. «Pero estoy satisfecho con mis habilidades como están. Y a menos que tengas la llave al bosque de mi reino al otro lado del mar, hoy no cambiaré a mi amante mortal».
iba a matarlo. Añadió, quizás puedas explicármelo todo, ya que parece que has comprendido la situación con tu mente cristalina. No es difícil de entender, respondí con el tono más frío que pude. Ella es leal al rey del árbol. Las hadas que lo derrocaron la han maldecido y a su hogar, así que envió lejos a su hijo para mantenerlo a salvo. Pero nos ha dicho que tiene más de uno, así que deduzco que quiere preservar a su retoño más valioso. ¿Y por qué otro motivo tiene él más valor que los demás? Puede que él también corra un grave peligro. El vínculo con el niño cambiado lo mantendría a salvo. La mujer asintió. Es un bastardo. Aún así, la reina ha asesinado a muchos de los bastardos de su esposo para salvaguardar su derecho al trono. Fruncí el ceño. Entonces, ¿la monarca actual está o estuvo casada con el rey del árbol? Fue su primera esposa. Él la dejó a un lado y se casó con otra. Buscó venganza y la obtuvo, pues muchos de los nobles la preferían a ella antes que al rey y a la segunda reina. Lo enterró por toda la eternidad e hizo que asesinaran a su esposa. La cabeza me daba vueltas mientras repasaba todo esto, aunque estaba acostumbrada a oír relatos sobre los complicados entresijos de los asesinatos e intrigas de las cortes de las hadas. Wendell no parecía especialmente interesado en esta información. Había alzado el cuello de la capa y volvía a calentarse las manos con el aliento. Bueno, ahora nos llevaremos al niño mortal, si eres tan amable. Me temo que soy demasiado friolero para mantener reuniones prolongadas en este clima. La mujer hada, con esa alterabilidad característica a la que sospechaba que no me acostumbraría nunca, ahora parecía ver el regreso no deseado de su hijo tras años de ausencia como algo parecido a un pequeño inconveniente. Olvidada su furia inicial, se encogió de hombros y se volvió hacia la arboleda. «Espera», dije. La mujer hada se detuvo en la linde y me clavó una mirada de ojos azul grisáceos. ¿Por qué la nobleza se puso del lado de la reina? Me contempló unos instantes y no supe leer en su expresión mejor que si tuviese que nombrar todos los tonos de nieve. El rey anterior era cortés, respondió al fin. Acató las leyes antiguas establecidas por nuestros ancestros. En concreto, que debemos hacer tratos justos con los mortales de la tierra. La bondad se paga con bondad, la maldad con maldad. Nos prohibió secuestrarlos para nuestra diversión. Apreté los puños. Y la reina actual no. ¿La reina? Sonrió. La reina y sus hijos tienen apetitos peculiares. Arrancan a los mortales de sus hogares como manzanas maduras del árbol, y luego los dejan secos. Es el tipo de actividad que les gusta a muchos nobles. Avanzamos a buen ritmo durante el viaje de regreso, pues había anotado y memorizado todas las indicaciones que nos había dado el niño cambiado, incluso las órdenes más pequeñas que le dio al caballo, guiándolo a la izquierda de un charco helado en lugar de a la derecha. Por ejemplo, nos habían devuelto a Ari, el verdadero Ari, aturdido por un encantamiento, y pronto se quedó dormido envuelto en mantas contra el pecho de Wembley. Estaba pálido y claramente desnutrido, algo común entre los niños humanos secuestrados por las hadas, pues el tiempo no transcurre igual en los reinos féricos, y además se cree que las hadas son irresponsables con el cuidado de los niños. Pero por lo demás tenía buen aspecto, ataviado con un vestido y una capa de lana de oveja muy fina y botas rellenas de paja. Nadie respondió cuando llamamos a la puerta de Mor y Aslaug. Era casi medianoche, pero no estaba cerrada con llave, así que entramos y dejamos al niño en la cama del cambiado, que también había sido la de Ari tiempo atrás. Mor volvió a casa cuando estábamos acomodando las mantas. Estaba temblando, iba sin afeitar y llevaba un cuchillo largo al cinto. Me pregunté cuántas noches en los últimos tiempos se había dado a merodear por los campos y los acantilados después del anochecer. Pareció que no entendía lo que estaba viendo, y mientras parpadeaba en el umbral, apareció Aslaug, todavía vestida con la ropa de día.
Algo en su rostro se resquebrajó, estalló en sollozos y se lanzó sobre la cama, lo cual despertó a Ari, que empezó a llorar de la confusión. Su llanto, sin embargo, era un sonido corriente y maravilloso, nada parecido a lo que hubiese emitido el cambiado. Mor gritó y trató de separarlos, quizás al asumir que era otro horrible truco de las hadas, pero Wendell y yo conseguimos detenerlo. Se sentó con pesadez en el suelo, con las piernas dobladas bajo el cuerpo como un niño, y simplemente se quedó mirando a su esposa y a su hijo, como Aslaug se había quedado contemplando el fuego. Creo que, en el fondo, ya había decidido que su hijo estaba perdido, y quizás sus largos paseos tenían algo que ver con el cuchillo que llevaba, listo para darle el propósito que nunca se atrevió a cumplir. Wendell barrió a fondo la estancia con una escoba que encontró en alguna parte, o quizá la convocó él, y partió los témpanos y la escarcha de las paredes que, según me explicó luego, eran los restos de los encantamientos tejidos por el niño cambiado que se habían quedado atrás como telarañas. No sabía muy bien qué hacer, así que me limité a darle una palmadita incómoda a Mor en el hombro y me volví para marcharme. Entonces, él se puso de pie de repente y me envolvió en un raro abrazo. Yo estaba de espaldas y de alguna manera mi brazo quedó atrapado entre los dos. No tengo instinto para estas cosas, y luego, aún sin decir una palabra, me soltó y se acercó al lecho de su hijo. «Bueno», dijo Wendell tras haber regresado a la cabaña. «Qué escena tan reconfortante. Creo que podría tomarle el gusto a esa tontería del altruismo». Resoplé. «Rara vez le tomarás el gusto, solo cuando satisfaga tus caprichos, y si no requiere demasiado esfuerzo de tu parte». Negó con la cabeza, sonriendo. «No todos somos iguales, Em. No puedes compararme sin más con lo que sabes sobre las hadas. Te estaba comparando contigo mismo». Se rió y me tendió un vaso de vino. Me quedé paralizada cuando mis ojos se posaron en el espejo tras él. «Lo has encantado», exclamé y me acerqué a contemplarlo. El espejo estaba lleno de árboles, un bosque a la luz del crepúsculo que se mecía en el viento y agitaba sus ramas. Las hojas parpadeaban al otro lado del cristal como pájaros de vivos colores y las luces titilaban aquí y allá entre las sombras. Podría haber estado mirando por un escaparate, y por un instante mi mente flotó en aquella disonancia. «No hay nada verde en este lugar», se quejó. «Incluso el bosque es blanco y negro. Siento como si estuviese en una película. Necesito descansar la vista con algo». Contemplé el bosque un poco más, cómo se mecía y su brillo. Era cautivador. Tenía un parecido muy cercano a mi bosque favorito en Cambridgeshire, donde Shadow y yo nos escapábamos en los días de verano que hacía buen tiempo. Tras el familiar roble curvado en el borde del marco, debería haber un pequeño arroyo. ¿Es un bosque férico? No lo sé, dijo. Son hojas, troncos y aroma pino. Es lo único que me importa. Ciertamente, podía captar un ligero aroma a pinocha ahora que lo pensaba. Agujas de pino sobre el suelo del bosque en verano que emanaban una fragancia cálida al partirse bajo los pies. Me senté junto al fuego. Aunque estaba agotada, en realidad me sentía algo mareada. El trayecto nevado a caballo a través de ese país salvaje, la conversación con la mujer hada en sí misma, había sido el triunfo más grande que podría conseguir la mayoría de los triadólogos en toda su carrera. Lo que había aprendido en una sola noche me daría material para un año entero de artículos. Me bebí el vino de un trago y me hundí en la silla, mis pensamientos danzando por lo que tendría que añadir en la enciclopedia. Él se sentó a mi lado, parloteando sobre nuestro regreso triunfal a Cambridge, la Sitfe y una miríada de temas sin esperar ninguna respuesta sustancial, la cual es una de sus cualidades que más me gustan. Suena raro admitir que encuentro relajante la compañía de una persona tan ruidosa, pero puede que siempre sea relajante estar cerca de alguien que no espera de ti nada que no esté dentro de tu naturaleza. Sin embargo, un rato después, sentí una culpa inesperada. «No tienes que quedarte conmigo», dije.
puedes ir a la taberna y agasajar a los lugareños con la historia de nuestro éxito. ¿Por qué haría eso? Prefiero tu compañía, Em. Lo dijo como si fuese obvio. Volví a resoplar, asumiendo que se estaba burlando de mí. ¿Antes que la compañía de una taberna llena de una audiencia extasiada y agradecida? Seguro que sí. Antes que la compañía de cualquiera. De nuevo, lo dijo con un tono algo divertido, como si se preguntara qué hacía yo especulando sobre algo tan evidente. «Estás borracho», señalé. «¿Debería demostrártelo?» «No, no hace falta», dije, alarmada. Pero él ya se había deslizado al suelo para arrodillarse y sostenía mi mano entre las suyas. «Por todos los cielos, ¿qué estás haciendo?», dije entre dientes. «¿Y por qué ahora?». «¿Tengo que pedir cita?», respondió y luego se echó a reír. «Sí, creo que eso te gustaría. Bueno, di qué día te viene bien para recibir una declaración de amor». «Oh, levántate», dije, ahora furiosa. «¿Qué clase de broma es esta, Wendell? ¿No me crees?». Me sonrió con picardía, una expresión que le había visto a otras hadas, lo justo para saber que no confiaba ni un ápice en él. «Pregúntame mi verdadero nombre y te lo daré». «¿Por qué demonios harías eso?». Quise saber y aparté la mano de un tirón. «Ay, Em», dijo con tristeza, «eres la bobalicona más lista que he conocido nunca». Lo miré, el corazón me martillaba con fuerza. Por supuesto, no soy una bobalicona en ningún sentido. Había supuesto que sentía algo por mí y tan solo esperaba que lo reservase para sí, para siempre. Ni una parte de mí deseaba lo contrario, pero eso era cuando asumí que sus sentimientos a ese respecto eran equivalentes a lo que sentía por cualquier mujer sin nombre que entraba y salía de su cama. ¿Y por qué debería rebajarme a eso cuando él y yo ya teníamos algo mucho más valioso? Pero, ¿me estaba ofreciendo su nombre? En una ocasión, mientras seguía el rastro de bayas azules en el bosque al este de Novosibirsk, me tropecé con una raíz y caí rodando por la ladera de una hondonada. Salpiqué al aterrizar en el arroyuelo que había abajo. Por suerte, caí sobre un lecho de hojas empapadas atascadas en un lateral del cauce por la corriente, y no sobre las finas rocas afiladas a tan solo unos centímetros a mi izquierda. Aún así, me quedé sin aliento y permanecí ahí tendida y dolorida por las innumerables magulladuras durante varios minutos. Y ni siquiera entonces me había sentido tan estupefacta como ahora. Suspiró. «Bueno, no espero que hagas nada con esta información. Estoy bastante acostumbrado al anhelo, así que supongo que no me escamará seguir así». «Te ordenaría que hicieras todo tipo de cosas horribles», conseguí decir, aunque mi voz sonó muy lejana. «Parece que ya tienes talento para eso». «Haría que me acompañases a todas las investigaciones de campo», dije. «Te levantarías a las 6 y me llevarías las cámaras y el equipo a todas partes. Nunca volverías a escaquearte de un día de trabajo duro. Y ten por seguro que haría que te retractases de todos los estudios que has falsificado». Me fulminó con la mirada. «Sí, harías todo eso, ¿no es así? En ese caso, ¿por qué mejor no te casas conmigo?». No dije nada durante varios minutos. Lo único que se oía era el crepitar del fuego y el golpeteo de la nieve contra las ventanas. «Esa es una sugerencia más sensata», dije. Estalló en carcajadas, pero cuando se le pasó, se estaba secando los ojos. «Sensata, dice. Sensata». «Lo es», espeté. «No he dicho que nos vayamos a casar. ¿Pero por qué querría tu nombre? No quiero darte órdenes como a un sirviente. Puedes quedártelo para ti y tu lógica de hada disparatada». «Muy bien», dijo. «Entonces, ¿eso es todo? ¿Tu respuesta es no?» «No he dicho eso», repliqué, irritada e irrevocablemente acalorada. Fui una ilusa al creer que este tipo de cosas nunca habrían ocurrido con Leopold. Él era predecible en todos los sentidos y tan claro como el agua de un arroyo. «Me marcho», anunciaría durante la cena en una fiesta que no estaba disfrutando y luego se iría. «He dejado de escuchar,
le diría a un compañero durante un circunloquio, y luego volvería a su libro. Era consciente de que los demás pensaban que era peculiar por esto, pero a mí me venía de perlas. Un beso siempre vendría precedido de un voy a besarte. No sé por qué le importaría a alguien. Es muy tranquilizador saber lo que otras personas están a punto de hacer. Supongo que por eso nos llevábamos tan bien. Por supuesto, Wendell se parece tanto a Leopold como un huevo a una castaña. De pronto, el fuego calentaba demasiado, tanto que casi transpiré bajo la camisa. Bueno, ¿cómo demonios se supone que debo responder? Hizo un aspaviento debido a la crispación. ¿Pero tú te quieres casar conmigo? Eso está fuera de la cuestión. Una respuesta sin sentido, pero ahora lo más cercano a expresar cómo me sentía. Nunca había considerado siquiera casarme con Wendell. ¿Por qué diablos lo haría? Wendell Wembley. Por supuesto, había imaginado estar con él en otros sentidos, sobre todo desde que me había acostumbrado a tenerlo cerca, a viajar con él por el continente, sin duda discutiendo la mitad del tiempo, llevando a cabo nuestras investigaciones, explorando los bosques y páramos mientras buscábamos puertas perdidas a los reinos de las hadas. Y sí, me gustaba la perspectiva de estar con él a menudo, o incluso todo el tiempo, y sentía que una especie de vacío me llenaba cuando pensaba en que nuestros caminos se separarían. Pero no podía casarme con un hada, en especial con un rey de las hadas, ni siquiera si se trataba de Wendell. Esa es toda la cuestión, mujer loca, dijo. ¿No me encuentras atractivo? Puedo cambiar mi aspecto para complacer cualquiera que sean tus gustos. Oh cielos, me llevé las manos a la cara. No me estás ayudando. No dije nada durante un rato y él me dejó pensar sin interrumpirme. Me di cuenta de que parte del problema era que no estaba acostumbrada a pensar en él en esos términos, y por eso le agarré la mano, vacilante, como cuando uno toca un caso que piensa que puede estar caliente. Luego me arrodillé sobre las baldosas junto al fuego para que estuviéramos el uno junto al otro, nuestras rodillas rozándose. ¿Qué haces?, preguntó con una mezcla de esperanza y alarma en su voz. Bueno, me alegré de haberle desconcertado. Le estaba bien merecido después de haberme soltado todo aquello sin que viniera a cuento. Solo estoy haciendo un experimento, suspiró. ¿Cómo no? Debería haberme imaginado que querrías mostrarte fría en esto. No es eso. No has hecho nada más que hablar sin parar desde que te he dicho que te quiero. ¿Es un problema? Porque no lo había dicho como si lo fuera. ¿Esperabas que me arrojara a tus brazos? ¿Me habrías dicho entonces un puñado de cosas bonitas sobre mis ojos o mi cabello? No, te habría dicho, quítame las manos de encima, impostora, y dime qué has hecho con Emily. Bueno, cállate. El condenado fuego siseaba y crepitaba, y una gota de sudor se deslizó por mi cuello. Quería terminar pronto con aquello, así que me incliné hacia adelante y lo besé. Casi. Perdí las agallas a medio camino, en algún punto entre el momento en que me fijé que tenía una peca junto al ojo y me surgió la ridícula pregunta de si se quitaría si se lo pedía, y en lugar de darle un beso propiamente dicho, tan solo le rocé los labios con los míos. Fue la sombra de un beso, frío e insustancial, y casi me gustaría ser romántica y decir que, de alguna manera, fue transformador, pero lo cierto es que apenas lo sentí. Pero entonces abrió los ojos y me sonrió con una felicidad tan inocente que mi absurdo corazón dio un vuelco, y le habría respondido de inmediato si este fuese el órgano encargado de tomar mis decisiones. Toma la decisión cuando quieras, dijo. Sin duda, primero necesitarás hacer una lista de pros y contras, o tal vez una serie de gráficos de barra. Si quieres, puedo ayudarte a organizarlos por categoría. Me aclaré la garganta. Me sorprende que todo esto sean especulaciones sin sentido. No puedes casarte conmigo. No voy a quedarme atrás echándote de menos cuando vuelvas a tu reino. No tengo tiempo para eso. Me dedicó una mirada estupefacta. ¿Dejarte atrás? Como si fueras a consentirlo.
seguro que me quemarías vivo cuando volviera a visitarte. No, vendrás conmigo y gobernaremos mi reino juntos. Maquinarás y pensarás en estrategias hasta que tengas a todos mis consejeros comiendo de tu mano con tanta facilidad como hiciste con Poe. Y te lo enseñaré todo. Todo. Viajaremos a los lugares más oscuros del reino y regresaremos, y encontrarás respuestas a preguntas que nunca te habría ocurrido hacer, y material suficiente para rellenar todos los diarios y las bibliotecas con tus descubrimientos. Y ahí lo dejamos. Ni siquiera sé por qué incluyó esto, pues Dios sabe que no deseo preservar los detalles de mi vida amorosa para la posteridad. Sería una nota a pie de página muy breve, solo que he descubierto que escribir todo esto me ha calmado bastante. Puede que luego arranque esta entrada. Sé que si dejo el cuaderno a un lado e intento dormirme, repasaré cada argumento y contraargumento en mi mente. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? Shadow me mira con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras, con una expresión algo apesadumbrada, como si de alguna manera lo hubiera decepcionado. Traidor.